Este proyecto será muy útil para la casa, ya que no es muy difícil de poder construirlo y no necesitas, por ejemplo, usar el Arduino para programarlo. Esto es un kit electrónico llamado regador automático de plantas. Con este código lo vas a encontrar en la tienda Sowers. En la descripción de este video te dejo el link para que lo visites. Al abrirlo vas a contar con los siguientes materiales para armar el proyecto. Un portapilas para conectar 4 pilas del tipo AAA, 10 cables a color llamados jumper tipo hembra-hembra, una mini bomba de agua de 5 voltios que viene junto con una manguera de plástico transparente, un cable adaptador USB para conexión plug macho DC, un módulo relay que funciona a 5 voltios, otro módulo completo que viene con estas piezas para detectar la humedad, y como herramienta adicionales para armar el proyecto estaré usando un soldador, pasta, soldadura estaño, un destornillador plano y un alicate para cortar y pelar cables. Este sería el esquema pictográfico para armar el proyecto. En la descripción del video dejo el link para descargarlo. Empezamos por la fuente de alimentación, que consiste en este portapilas. Se debe colocar 4 pilas del tamaño AAA y la puedes asegurar con su tapa de plástico. Al otro lado del portapilas viene incluido un pequeño interruptor que permite encender y apagar la fuente de alimentación al mover y desplazarlo manualmente. La alimentación es un total de 6 voltios y el esquema electrónico de esta fuente sería así. Lo siguiente será verificar si funciona este módulo que detecta la humedad. Sacamos 2 cables largos y lo conectamos a este módulo, que se lo conoce como láminas puntas de prueba. Esto no tiene polaridad, cualquier color de cable sirve. Al otro extremo del cable conectaremos este circuito, que es un módulo de control operacional. Ahora será alimentar ese módulo con los 6 voltios de las pilas y debes conectarlo en VCC positivo y GND negativo. Yo lo haré por debajo del circuito y ahora sí lo voy a soldar con pasta y estaño. Un detalle importante: cepillen donde hayan soldado recientemente. Esa grasa de pasta en ocasiones perjudica al circuito. Encendemos la fuente y el módulo se enciende. Este LED es el que indica. Hay otro LED que se enciende cuando el sensor funciona, y básicamente lo que hace es detectar el contacto entre estas dos láminas. Con el circuito puedes regular la sensibilidad para detectar el contacto. Un ejemplo muy claro sería usarlo en un vaso de agua. Y verán que cada vez que las láminas de las puntas tocan el agua, se enciende el LED, lo cual indica que sí está detectando el contacto. Y este módulo, que es un circuito, utiliza un amplificador operacional configurado como comparador de voltaje, que se encarga en detectar y activar el LED, y además que permite amplificar la señal eléctrica. Está funcionando bien el sensor. Pasemos a la siguiente parte del proyecto, la etapa de potencia. Usando el módulo relay y la mini bomba de agua. Primero quitaremos la batería que están conectados al módulo sensor y los soldaremos al módulo relay en las conexiones VCC positivo y GND negativo, y nuevamente lo haré por debajo. No se olviden de limpiar y cepillar. Al encender la fuente, el relay deberá encender su LED de color rojo y el LED de color verde se activará cuando el módulo detecte un pulso eléctrico. Y esto lo haré conectando al sensor de humedad. Sacamos 3 cables y esta vez usaremos los colores. Conexión VCC positivo
color rojo. Conexión GND negativo, color café. Y conexión IN, que significa input, entrada, color naranja. Esos tres cables irán directo al circuito de control, VCC y GND. Ahora, las siguientes conexiones, DO significa salida digital y A0 salida analógica, y el que usaremos en esta ocasión será la salida digital. Al encender la fuente, todo el circuito debería estar encendido. Usamos nuevamente el vaso con agua y cuando detecta el contacto en el agua, el módulo relay se activará con el diodo LED verde. Y además el relay genera un sonido cuando se activa y desactiva. Y es que por dentro tiene unos contactos metálicos que trabajan como interruptores. Y es ahí donde conectaremos esta mini bomba de agua, que es un simple motor eléctrico en corriente continua y trabaja desde los 5 voltios. Muy importante respetar su polaridad que tiene. Este motor lo conectaremos en los contactos del módulo relay. Tiene 3 conexiones. NO, que significa normalmente abierto, común, y NC, normalmente cerrado. El positivo del motor lo conectamos en el contacto NC. El negativo del motor directamente lo soldamos al negativo de la batería junto al GND del módulo relay. En el contacto común del relay agarramos un cable, cortamos y pelamos, endurecemos con soldadura y lo conectamos ahí mismo con el destornillador. Ahora ese cable debe ir directamente a soldar al positivo de la batería junto al VCC del circuito. Y ya tendremos todo el circuito armado por completo. La primera vez que se enciende el circuito, el motor de agua se estará activando. Cuando el sensor detecte, por ejemplo, contacto con agua en sus láminas, el motor se va a apagar. Así podremos activar la mini bomba cuando haga falta agua que no esté detectando el sensor, y esta conexión favorece mucho para controlar tal acción. Ahora sí, para finalizar, colocamos la manguera transparente en este orificio del motor. Lo sumergimos en un recipiente lleno de agua. Aquí tenemos una plantita. Colocamos la manguera dentro de la maceta y el sensor lo posicionamos y enclavamos al otro lado. Encendemos el circuito y rápidamente transporta el agua hasta la maceta. Se detiene porque detecta cierta humedad en la superficie cerca del sensor. Y cuando haga falta más agua, el circuito se encarga de volver a llenarlo. Este cable USB que está adaptado con un conector plug DC sirve para hacer funcionar el circuito con un cargador para celulares o directamente desde la computadora. Pero necesitarás comprar un adaptador tipo hembra para poder alimentar el proyecto. Será un material y un trabajo extra si quieres que este circuito trabaje por USB. Este realmente es un buen proyecto no solo para experimentar, sino también para poder usarlo en casa, para poder cuidar esas plantitas que a veces no tenemos el tiempo o se nos olvida poder regarles con agua. Te lo ha explicado Androbot y por favor apoyen estos videos para poder seguir compartiendo más experimentos y por qué no aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Chao.